Buenas Y noches, empiezo, Doa. buenas noches. Empiezo la grabación entonces del día de hoy, de la clase de hoy. La grabación de la clase de ayer ya está en la lista de reproducción en YouTube. Ya la pueden ver en caso de que la hayan fallado o hayan querido refrescar algo, pues ya está en la plataforma de YouTube, en nuestro canal, en nuestra lista de reproducción. El día de hoy empezamos la clase muy emocionados, ya empezando con el contenido. Nuestra clase nuevamente, Derecho Internacional Público 2, es nuestro primer parcial y aquí nosotros hacemos dos cositas en el primer parcial. Hacemos una conceptualización de todo lo que vamos a ver en la carrera y además vemos cuáles son los principios modernos que existen en esta rama. Entonces, eso es justamente lo que vemos en el primer parcial. Vamos entonces a iniciar haciendo una conceptualización de la materia. Iniciamos con un término que yo creo que a estas alturas ustedes ya lo conocen, ya lo han oído mentar por lo menos una vez y ya deberíamos de saber definirlo. Y es el término derecho. El término derecho yo creo que la mayoría de ustedes saben que viene del latín, como la gran mayoría de las palabras en derecho, ¿verdad? Que vienen del latín. Y la palabra que los lingüistas nos dicen que era el equivalente de derecho es directum o directus. Depende cuál lingüista es que usted está leyendo, va a ser una M o va a ser una S. Pero en realidad lo que significa es derecho. Vamos a iniciar con la primera definición que nosotros tenemos de derecho, esa definición grecorromana de derecho, que es justamente recto o rígido. Esa fue la primera definición que nosotros tuvimos de derecho y si ustedes se fijan, hasta el día de hoy nosotros utilizamos esa definición de derecho. Ejemplo, mi abuela, ya que en paz descanse, en la gloria de Dios, a mí me decía, tiene que ir derecho a la pulpería y regresar. Eso significaba que yo tenía que ir a la pulpería, no podía parar a hablar con mis amigos, no podía mecerme en el columpio, porque de mi casa a la pulpe había unos columpios, no podía mecerme yo en los columpios, no podía chapalotear en los charcos, sino que yo tenía que ir recto a la pulpería y regresar, ¿sí? Entonces, eso hasta el día de hoy nosotros lo usamos y hace poquito me pasó que iba en el carro, iba con una amiga y yo no sabía la dirección. Yo soy bien perdida. Yo uso Waze o Waze, como dicen ciertos de mis alumnos. Yo soy bien perdida. Pero usted de Tegucigalpa, no, a mí no me diga de dónde yo soy. Usted dígame, mándeme la ubicación, mándeme el PIN para poder llegar por Waze, porque yo no llego. Y no había PIN. Entonces mi amiga me estaba diciendo, y yo, ¿y ahora qué hago? Andate derecho, me dice. Yo entendí de manera automática que cuando ella me dijo andate derecho, era una bifurcación la que había, yo entendía que lo que tenía que hacer era irme recto. Sí, entonces y dicho sea de paso, mi amiga es 3 años menor que yo, cuidadito y le llego a decir que es de mi edad, ¿verdad? Porque se infarta, porque ella es 3 años menor, entonces es menor que yo y ella sigue utilizando ese concepto de derecho de vamos a ir recto. Entonces, esa es la primera definición que nosotros tenemos del término derecho, es esa rectitud, esa rigidez. Inclusive cuando a uno le dicen esta persona es una persona derecha, nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que eso lo que significa es que es una persona recta, que es una persona de principios, que tiene ética. ¿Sí? Entonces, estos son todavía conceptos que seguimos utilizando. Teorías de dónde salen este concepto son bien interesantes. La que más es aceptada por los lingüistas, que no es nuestra rama, ¿verdad? Sino que es la rama de ellos que nosotros estudiamos, nos dice que viene justamente de los militares. Porque los primeros que se organizan dentro de una sociedad usualmente son ellos y los que más ordenados son, queramos entenderlo o no, los que siguen órdenes, los que siempre hacen las cosas como les mandan a hacer, son ellos. Y ellos nos dicen que la evolución, los lingüistas nos dicen que esa evolución en este término militar era justamente el término recto significando vaya recto a un lugar y regrese, es decir, vamos a marchar de Roma a, no sé, Alexandría y vamos a regresar, o sea que vamos a ir derecho, ese mismo derecho que me dijo mi amiga en esta bifurcación, vos vas derecho, entonces yo sabía esa dirección donde yo tenía que ir.
Y luego también dicen ellos que se convierte en el comportamiento que yo tengo que tener. Eso que hacía mi abuelita y me decía, anda derecho a la pulpería. O sea, no puedo parar a hablar con mi amiga, no puedo chapalotear en los charcos, tan delicioso cuando uno es niño hacer eso, ¿verdad? No puedo parar a jugar en los columpios, sino que es el comportamiento que yo tengo que tener de ir a la pulpería y regresar. El mismo comportamiento que tiene que tener cualquier militar cuando esté en su servicio. No podemos ver un militar así con la pistola por acá y así como todos los hombros caídos. Entonces tiene que estar erguido, ¿verdad? Tiene que estar en posición. No puede estar así como camino yo de vez en cuando que pareciera que alguien me está empujando para poder caminar. No, ellos tienen que caminar siempre de una manera, un comportamiento que tienen que llevar. Y además de eso, ¿qué es lo que pueden y no pueden hacer? Acuérdense que en aquellos tiempos al principio llegaban y mataban a todo lo que miraban, niñas, mujeres, no importaba, todo para afuera, quemaban todo el lugar muchas veces, violaban a las mujeres, a los niños los ponían de esclavos y luego se fueron dando cuenta que, oh, quizás no es bueno matarlos a todos, quizás es bueno tener aliados. Entonces tenemos que tener un comportamiento distinto. Esa es una teoría. La otra teoría es de las feministas y las feministas lo que dicen es que era la manera en la cual costuraba la mujer, que costuraba en una línea recta. No sé por qué me parece mejor y más razonable la idea de los militares porque hasta el día de hoy lo seguimos usando de esa manera. Pero está también esa teoría de las feministas de que era la costura que nosotros hacíamos recta, ¿verdad? Acuérdense que en el tiempo de los griegos y los romanos esas togas que tanto conocemos no era como que llevaban costuras finas ni florecitas, sino que era costura recta, ¿verdad? Entonces esas son las dos teorías que tenemos. Luego viene la segunda evolución y aquí es donde yo les digo, a ver quién me quiere decir esa definición que conocemos de derecho. Así que, ¿quién me quiere decir esa definición de derecho que casi todos los alumnos de derecho me dicen a mí? Cuéntenme. Conjunto de normas jurídicas que rigen al hombre en la sociedad. Perfecto, Olga. Usualmente hasta me dicen a medio palo, abogada, conjunto de normas jurídicas y se les... ¿Verdad? Y después empiezan, ¿qué era lo que iba después de esto? Pero sí, usualmente viene esta segunda evolución que sucede siempre dentro de la sociedad greco-romana, o sea que estamos hablando más de 2000 años, en donde nos dice que es un conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los miembros de la sociedad. Y la razón por la cual nosotros no decimos seres humanos es por algo muy especial. Las sociedades, ya sean con o sin fin de lucro, tienen que seguir ese reglamento o no. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendrán o no tendrán que seguir las leyes de Honduras, Walmart y los niños del cáncer, la Fundación de los Niños de Cáncer? Ellos tienen que seguir las normas. Sí, Sí, claro, sí. Claro que sí. Entonces, por eso es que, aunque ciertos de mis alumnos me dicen los humanos, tenemos también que recordar como abogados de que existen alguien más que está sujeto a ese derecho. Inclusive, el mismo Estado de Honduras tiene que seguir las reglas, ¿cierto? O ellos pueden decir, no, nosotros somos... Correcto. Entonces, los miembros de la sociedad, conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los miembros de la sociedad. Sí, ese es usualmente el que me dicen todos mis alumnos de derecho. El día de hoy, y es algo que aprendemos en esta clase, es que existe una nueva definición de derecho. Una definición que es dogmática, académica, que usualmente solo los abogados la conocemos, y es una definición que es bastante nueva. Ustedes saben que en derecho, si yo les digo 300 años es jovencito, está en pañales todavía, ¿verdad? Cuando estamos viendo que las de antes tienen más de 2000 años de existencia, algo de solo 300 es muy, muy nuevo. Y esa definición es sistema normativo, externo, coercitivo. Esa es la definición moderna, académica, dogmática de lo que es el derecho. Y si ustedes se fijan, en realidad esa segunda definición es igual a esa tercera definición. Conjunto es un sistema normativo de normas,
externo, la sociedad, y coercitivo cuando le ponemos la palabra jurídico. O sea que todos los elementos de la definición moderna están basados en esa definición greco-romana que nosotros tenemos. Pero vamos a analizar qué significa cada uno de esos conceptos que integra esta definición moderna. Entonces empezamos con la palabra sistema. Sistema viene del latín sistema. Ahí sí que está facilito, solo que cambian la Y por la I, ¿verdad? Es exactamente igual en el latín. O me escriben mal también. Me pueden escribir de mala ortografía y le sale la palabra. Y sistema lo que significa es un conjunto de componentes relacionados. Cuando alguien les dice el sistema de matrícula de UTH, ya ustedes se hacen una idea de cómo es ese sistema, ¿cierto? Existen ahora pues con COVID nos metemos a la aplicación, agregamos la clase, le sale una lista inclusive de qué clases puede y no puede meter. Si no tiene el requisito, pues no le sale en la lista. O sea que ya existen componentes que hacen que exista un sistema de matrícula. Eso es un sistema. Es un conjunto de componentes que tienen relación entre sí. La segunda palabra es normativo, viene de la palabra en latín norma, también está fácil, y ahí nosotros nos referimos a reglas, pautas, leyes, principios, reglamentos, decretos, todo lo que usted quiera meter dentro de la gran licuadora, como digo yo, de lo que es el derecho adentro de un territorio. O sea que cuando hablamos de las normas, estamos hablando de todos esos conceptos que nosotros vemos en nuestras clases. Luego tenemos el ámbito de formación. El ámbito de formación puede ser interno, que viene del latín internus, que significa que está adentro. O puede ser externo, como vimos en la definición que estudiamos del derecho, que significa que está afuera de mí. Algo está dentro de mí y algo está afuera de mí. Ese es el ámbito de la formación. Es decir, lo creo yo adentro de mí o lo crea alguien más afuera de mí. Luego tenemos el ámbito de la ejecución. Y en el ámbito de la ejecución nosotros vimos que existe en la definición de derecho la coerción. El término coercitivo viene del latín coarcere, que significa que alguien me puede forzar a hacerlo, puede reprimirme por no hacerlo o puede sujetarme a hacerlo. Y tenemos obviamente, si está el coercitivo, está el no coercitivo, que viene justamente del latín non coarcere, son dos palabras, que significa que no me pueden forzar, que no me pueden reprimir y que tampoco me pueden sujetar. Eso es lo que significa. Y entonces aquí es donde nosotros vemos cuáles son los sistemas normativos que nosotros tenemos. Y nosotros podemos utilizar esta diapositiva para definir lo que es la moral, lo que es la ética y lo que es el derecho. La moral, la ética y el derecho son sistemas normativos, los tres. ¿Por qué? Porque es un conjunto de componentes que tiene reglas que yo tengo que seguir, que tiene normas que yo tengo que seguir. La diferencia radica en el ámbito de la formación y en el ámbito de la ejecución. La moral, ¿dónde se crea? ¿Se crea adentro de mí o afuera de mí? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde se crea la moral? Interno, abogada. Adentro. Correcto, correcto, Olga. La moral es interna. Yo la creo. Es mía. ¿Y la ética es interna o es externa? ¿Qué creen ustedes? Creo que es también externo. Es externa. Exacto. Dice Olga que es externa, dice Dalila que es externa. Sí, justamente nosotros sabemos que eso es externo, porque cuando usualmente hablamos de la ética, estamos hablando de la ética del profesional del derecho, la ética del funcionario público. ¿Recuerdan esas clases que han llevado en donde les han hablado de los códigos de ética? Usualmente son creados por alguien más y nosotros meramente nos acoplamos a él. Hace poco, cuando estaba dando la clase el semestre pasado, me dio mucha risa porque
salió la gran gurú de la moda, Carolina Herrera, diciendo que había un nuevo código de ética para vestirse en la mujer. Y les vengo a contar que según Carolina Herrera, cuando yo cumpla 40, que ya estoy casi por cumplirlo, me faltan solo un par de años, me tengo que cortar el pelo, dice ella, porque voy a verme ridícula con mi pelo largo, dice Carolina Herrera. Y además de eso, yo no puedo usar falda corta, tiene que ser más abajo de mi rodilla. Eso dice Carolina Herrera. Y no puedo usar jeans. No más jeans. Eso dice, ella es la gurú, ¿verdad? A nivel de América Latina, ¿cuántas mujeres no quieren vestirse con todo lo que dice Carolina Herrera? Y eso es lo que ella dice. Y como mucho lo dice... peor, abogada, dice de tenis, el uso de tenis descartado. No, si ya me pongo tenis, ando el pelo largo y ando de jeans, yo creo que a esa mujer le da un infarto, ¿verdad? Porque estaría violando todas las normas éticas que ella misma ha creado. Es decir, que esas normas éticas están fuera de mí, yo no soy la que las creo. Sí, ¿verdad? Toda mi vestimenta la voy a tener que cambiar, ni quiera Dios. Entonces, la moral es interna, yo la creo. La ética es externa, alguien más la crea. Y el derecho, yo creo que todos aquí sabemos que es externo, porque ¿quién crea el derecho? ¿Quién hace que el derecho exista? ¿Quién me quiere decir? El Estado. Aquí en Honduras, el Estado. El Estado por medio del Poder Legislativo. Correcto, Dalila. Correcto, Dalila. El Estado, por medio del Poder Legislativo, es el encargado. Y hace que el judicial haga que se cumpla. Correcto. Entonces, Dalila les está diciendo, yo, Laura Miranda, no soy la que dice de que usted no debería de conducir sin cinturón de seguridad. Es la ley de tránsito que fue aprobada por el Congreso Nacional de Honduras y que dice que todos tenemos que usar cinturón de seguridad. O sea que eso es algo fuera de mí, externo a mí, que me está diciendo a mí cómo yo tengo que actuar. Entonces, ya sabemos que la moral es interna en su ámbito de formación y la ética y el derecho es externa en su ámbito de formación. Y luego tenemos el ámbito de ejecución. Y en el ámbito de ejecución, la moral, ¿ustedes creen que si son reglas que yo creo, alguien me puede forzar, además de mi propia persona, a que yo las siga? Dice Emily que no. Dice Dayana que no. La respuesta es no, no es coercitiva porque si yo, bueno, les voy a poner un ejemplo. Yo al nomás levantarme lo primero que hago es lavarme los dientes. Estoy casada. Muchos dicen recién casada porque hasta hace poquito cumplí los 2 años de casada. Y no le doy beso a mi esposo. Primero me lavo los dientes porque yo soy así. Esa es mi regla. Lo primero que yo hago es lavarme los dientes. Pero fíjense que de vez en cuando, especialmente cuando estoy bien cansada porque he trabajado 120 horas una semana, no me quiero levantar de la cama, lo primero que hago es que abro mi celular y me pongo a ver Instagram. O sea que yo he fallado a mi regla personal que lo primero que yo hago es lavarme los dientes. ¿Qué sucede en ese caso? La respuesta es nada. ¿Va a entrar la policía a decirme que me tengo que ir a lavar los dientes? No. ¿Van a iniciar una demanda en contra de mí porque me puse a ver Instagram antes de lavarme los dientes? No. Entonces no hay alguien que ejerza ese método coercitivo si yo fallo a esas reglas morales. Dígame. No hay nadie quien le exija porque eso ya es de uno. Correcto. Y aunque me exijan, digamos que mi esposo me diga, pues anda, lávate los dientes, yo creo que le voy a ver y le voy a decir, ay, no, déjame tranquila, solo quiero descansar un rato. ¿Verdad? Los que estamos casados aquí sabemos que nosotros podemos decir, no molesta. ¿Verdad? Dígame. Que te quería dar un beso, le iba a decir su esposo. Pero ya sí, no. Es que te quería dar un beso, dice Jairo que me quería dar beso. Entonces me voy a lavar los dientes. Mira. No, y recordemos que también tranquilo, aquí voy a estar. Para alguien puede ser una norma moral y para otra persona puede pasar desapercibida. No se puede juzgar de la misma forma, porque dependerá desde la óptica que lo aplique. Es correcto. Entonces la moral no es coercitiva porque
por mucho me voy a sentir mal yo. Eso es lo que va a suceder. Y le apuesto que nomás me lave los dientes, el esposo me va a dar besos. Si a veces hasta me lo ha dado sin lavármelo y le digo, ¿qué te pasa? Déjame que no me he lavado los dientes. Ya se imagina, pues obviamente él se va a esperar a que me los lave y me va a dar mi besito de buenos días. Entonces, la moral no es coercitiva. Nadie me obliga a que yo tengo que hacer las cosas que yo misma he dicho que voy a hacer. Luego tenemos la ética. Ahí usualmente hay una discusión bastante grande, pero usualmente yo les digo, vamos a ver, ¿a cuántos funcionarios públicos conocen ustedes que han sido suspendidos de sus funciones por violar el código de ética del funcionario público? Yo no he conocido alguno. Ninguno. Ni yo. Ninguno, abogada. Ninguno. Es más, No, y presos están que han es cometido correcto. ¿Y a delitos. cuántos abogados? ¿Y a cuántos abogados conocen ustedes que le han quitado la licencia por no cumplir con el código de ética del abogado? Creo que hay una iniciativa para quitársela al señor de la presidencia. Oiga eso. ¿Qué iniciativa dice? Para reformar. Abogada, La respuesta no es tendría que ir al, ¿cómo se llama? al Tribunal de Honor. Al Tribunal de Honor. Tengo entendido que se pueden denunciar ciertas acciones que cometen algunos profesionales del derecho cuando no actúan de la manera correcta. Entonces el mismo ciudadano o otros profesionales del derecho pueden ir a denunciarlos. Y ahí se inicia un proceso para evaluar si realmente puede seguir con la licencia o no. Pero ¿Y le han generalmente revocado licencia? no le suspenden. Puede haber un No se la reclamo. Entonces, pero no se ha Imani visto. nos quiere comentar algo. Abogada, Dígame. yo aplaudo una acción que hizo una funcionaria pública que ella está a cargo de elección popular y ella renunció 6 meses antes para confirmar esa elección que está pasando ahorita. Aplaudo esa acción que ella renunció porque ella quiere ejercer ese puesto que está de elección popular. O sea que ella está siguiendo lo que dice el código de ética. Pero ¿cuántos Así es. están ahí en la guayaba? No han renunciado y van para diputados, van para no sé qué cuentos más, y ahí siguen ellos en la Abogada, administración. Abogada, pero son, tienen máximo el 27 de mayo y la ley lo establece, entonces no es algo ético, sino que ya es derecho. La ley está que tiene que renunciar 6 meses antes y es el 27 de mayo. Entonces no podemos decir que es algo ético cuando la ley lo establece. Si la ley lo establece y Correcto. mi principio ético es conocer Pero ya. lo que la ley dice, entonces mi principio ético dice que la ley me ordena, me faculta y me debo de inhabilitar para ostentar a eso. Yo no lo hago, falto a mi ética, incumplo la ley. Sí, pero si usted incumple la ley, simplemente la ley lo inhabilita porque usted no cumplió la ley. Entonces es derecho, no es ética. Porque si no, usted sabe que queda inhabilitado como candidato. Entonces no lo hacen por ética, sino porque la ley lo establece. Es un orden coercitivo. Correcto. Correcto. Algo que a mí siempre me llama la atención es que los políticos aquí en Honduras, no sé si lo han visto, cuando entran a cualquier lugar que sea del Estado, ahí está la gran foto del presidente, del ministro o secretario o director y de alguien más. Usualmente ahí hay unas fotos. Y si van a las embajadas y a los consulados, también. Y ese código de ética dice que no puede haber foto de nadie, firma de nadie. Nada de eso puede haber. Dice ese código de ética que solo puede estar la bandera, el escudo y los otros símbolos patrios. Dejan mucho que desear, ¿verdad? Porque toditas donde yo he entrado, ahí están las grandes fotos de ellos. Toditas. Entonces, eso es algo que nosotros estamos viendo que no están siguiendo el código de ética y que no existe sanción. Por ende, bueno, y ya les dije, ¿verdad? Que Carolina Herrera se va a infartar cuando yo llegue a los 40 y ande con tenis y jeans y el pelo largo. Así que, obviamente. Porque me Así que, voy a obviamente. dar burros. Entonces, porque trabajo en carreteras, entonces se va a morir la señora. Murió. Se murió Carolina Herrera.
Entonces, obviamente la ética no es coercitiva, ¿verdad? Si ni siquiera los que están codificados dentro de los colegios de abogados son seguidos, dentro de esa ley de la ética de los funcionarios, pues ni siquiera esa seguimos, pues obviamente las que no están escritas, las que solo son habladas como esas reglas que nosotros tenemos de vestirte de tal manera y esas cosas, pues simple y llanamente no son coercitivas. El derecho sí es coercitivo y el derecho es coercitivo en todas sus ramas. Muy fácil verlo, ¿verdad? Cuando vemos las cuestiones penales en donde a uno le dicen no puede matar, ¿verdad? Y si usted mata a alguien, pues cosas malas le deberían de suceder, ¿verdad? Lo vamos a investigar, le vamos a hacer un proceso y si lo encontramos culpable, usted va a ir a la cárcel. Entonces, sí vemos desde ese punto de vista muy fácilmente, pero también desde el punto de vista civil. Si yo hubiera dicho, bueno, está bueno, después de 8 años de que me estuviste rogando, te voy a decir que sí. Los que fueron alumnos míos cuando era soltera, yo les decía, no se case, viva su vida, estudie, no se case. Yo así les decía. ¿Por qué? Porque yo había tenido esa experiencia de vida. Yo pude viajar, yo pude estudiar, yo pude hacer lo que yo quise, porque yo no tenía esa chacha. Entonces al pobre enchachado de mi esposo le costó 8 años que yo me enchachara con él. ¿Qué tal si yo solo le hubiera dicho, sí, vaya pues amor, casémonos, vaya, está bien? Y yo no hubiera firmado ningún documento, ¿yo sería la esposa de él o qué sería yo de él? Dice Rita que no. Tu pareja. Mi pareja, mi novio, ¿verdad? Mi pareja, pero mi esposo, legalmente hablando, no sería. No. Y como él es extranjero, yo podría solicitar que él se viniera a vivir a Honduras como residente, si no tuviera bien hecha la chacha. Dice Jairo que no. Dice No. Iris que no. Entonces, la ley me fuerza a mí, hace una fuerza en mí para que yo tenga que seguir ciertos pasos desde el punto de vista civil para que yo realmente pueda decir, fíjese que sí, yo entré en un matrimonio, yo soy parte de un matrimonio. O sea que no solo es desde el punto de vista penal que nos hacen una fuerza, una represión, que nos sujetan a ciertas reglas, sino que también de todas las ramas del derecho, ellos hacen esa fuerza coercitiva, que si yo no sigo los pasos, algo me va a suceder. Y ese algo puede ser, no se reconoce a usted como esposa, o ese algo puede ser, no podemos darle la residencia a su esposo aquí en Honduras porque no es su esposo, entonces no le podemos dar la residencia. Entonces esas cosas pueden ser desde el punto de vista de cualquier rama del derecho, ¿sí? Fíjense que yo trabajo para el Estado de Honduras. Ok, ¿dónde está tu acuerdo? ¿Dónde está tu contrato? ¿Cómo yo puedo validar de que vos trabajas para el Estado de Honduras? No existe. Entonces, ¿cómo yo estoy segura que vos trabajas para el Estado de Honduras? ¿Verdad? Entonces, desde el punto de vista laboral también existe esas reglas que tienen que sujetarse. No sé si tienen preguntas de esta conceptualización hasta el momento, o si les ha quedado claro cómo es que se conceptualiza el derecho hoy en día. Abogada, pero tanto Dígame. utilizando todo esto que está ahí en la pantalla, ¿cómo sería esta conceptualización seguida? Entonces definimos a la moral como sistema normativo interno no coercitivo. Unilateral, personal. Sistema, correcto. Entonces, sistema normativo interno no coercitivo. La ética sería un sistema normativo externo no coercitivo. Y el derecho, tal como lo vimos, el derecho, tal como lo vimos en la diapositiva anterior, sería sistema normativo externo coercitivo. ¿Sí? Esa sería la definición de cada uno de estos 3 términos desde el punto de vista moderno. Moral, interno, no coercitivo. Ética, externo, no coercitivo. Derecho, externo, coercitivo. ¿Sí? Correcto. Ahora viene una parte bien bonita, una parte en donde nosotros vemos por qué es importante que nosotros hablemos de las 3. Y la respuesta de eso es muy sencilla.
cada uno de ustedes tiene sus reglas personales, ¿cierto? Todos nosotros aquí tenemos nuestras reglas personales. Y puede ser que yo esté de acuerdo con sus reglas o puede ser que no. Por ejemplo, yo cuando trabajé en el Poder Judicial, ay señores, una de las reglas de varios de mis compañeros era que ellos tenían que aprovecharse del puesto en el que estaban. Y me decían a mí, amiga, es que uno necesita para el fresco. Y ese fresco dependía de quién era el sapo, así era la pedrada del fresco, porque yo no conozco frescos que se compran con 1,000 pesos ustedes, ¿verdad que no? Ni conozco una granita que se compra por 5,000. Y eso cuando estaba a nivel de juzgado. Ya se imaginan cuáles son los frescos que dan en la Suprema, ¿verdad? Entonces esa era su regla personal. La regla personal de mis compañeros de trabajo era, usted necesita para el fresco, y si no saca el fresco es bruta, así. Una 3 litros, Me lo decían, abogada. ¿cómo no? Una 3 litros. Es la más cara, pues. No, si es que yo tenía compañeros que mi compañero manejaba un BM y el juez manejaba una Toyota del año del cucurú y él manejaba un BM nuevo. Y yo decía, oíme, pero vos ¿cómo le haces para manejar BM? Es que para los frescos, amiga. O sea, ellos tenían esa regla personal. La regla personal de ellos era que ellos tenían que salir bien pisteados. Esa era su regla. Y si usted no lo hacía, usted era bruto. Y entonces mi regla personal es que yo no cogía para los frescos. Es más, si usted me trataba de decir algo, el apodo que me tenían a mí era Chilito, porque me ponía roja. ¿Qué le parece? Así roja, me ponía roja y les pegaba los gritos, ¿verdad? Sálgase de mi cara, que no sé qué cuánto. Me lo quiere decir enfrente de la juez. Y ya se imaginan a nivel de Suprema, me lo quiere decir enfrente de un magistrado, quiere que lo lleve a inspectoría, quiere que... mi regla personal es que yo no aceptaba. No, pero mire, abogada, si va a ser buen billete, no me importa, porque esa era mi regla personal. Entonces, mi moral y la moral del que se sentaba literalmente al lado mío eran completamente distintas en ese aspecto. Entonces, todos los seres humanos tenemos moral, excepto los que son faltos de cerebro, ¿sí? O sea, esos que son legalmente incapaces de poder tener sus pensamientos lógicos de qué está bien y qué está mal. El resto de nosotros, la gran mayoría, tenemos nuestra propia moral. Además de eso, nosotros vivimos en una sociedad que nos da reglas éticas, una de la cual se ríen todos mis alumnos, porque toditos se han reído de ella, es que yo no sé planchar. No sé planchar, ni idea de cómo se plancha. No me pregunte porque le voy a quemar la ropa. No sé planchar. Y mis alumnos me decían, abogada, ¿y cuando usted se case, cómo va a ser? Abogada, aprenda a planchar. No, es que no voy a aprenderle, digo. Ya he vivido tantos años y no he aprendido a planchar. ¿Para qué voy a aprender ahora? Abogada, me dicen, por favor. ¿Por qué? Porque nosotros en Honduras tenemos en la mente de que la mujer hondureña debería de saber hacer todo el oficio de la casa, inclusive planchar. Y no sé planchar. Y cuando me casé, resulta que mi esposo, mi chacha, además de que gringo, es militar. Y a los militares les enseñan a planchar sus uniformes. Entonces él sabe planchar. Y lo primerito que me dijo fue, cuidadito y me vas a tocar la plancha porque me la vas a joder. F it up, ¿verdad? En inglés. Me la vas a fregar la plancha. Así que no me toques la plancha. Si necesitas que alguien te plancho yo. O sea que esta belleza nunca va a aprender a planchar. Entonces, obviamente, la regla ética de mi esposo es que él tiene que saber planchar, porque eso fue parte de más de 30 años de vida que él vivió como militar. Y yo no sé planchar, ni me interesa aprender a planchar. ¿Ok? Entonces, éticamente, como dice Dalila. Es del complemento, o sea, el matrimonio es un complemento, no es... Entonces, ahí está. Y otras son Éticamente hablando, de plancha, que planchamos hasta las cortinas que ponemos en la casa. Éticamente hablando, yo estoy mal, porque yo soy una mujer hondureña y no sé planchar. Ok, yo no estoy cumpliendo. Pero sí puede echar tortillas, abogada. No, aprendí a echar tortillas a los 25 años en Estados Unidos porque me dieron ganas de tortillas y me quedan como el mapa mundi. No me quedan buenas. Como el mapa de Honduras. Pero, la intención.
¿Verdad? Me queda como triángulo, pero ahí está. ¿Sabe cómo decía mi bisabuela? ¿Cómo Que no era decir? lo que se comían. No es la forma en la que se comen, ¿verdad? Ay. Entonces, no, sé hacer muchas cosas en la cocina, pero tortillas, mi esposo ya sabe echar tortillas, ustedes, y sabe echar de harina también. O sea, que Excelente. éticamente hablando yo estoy mal. ¿Verdad que Yo sí? puedo Hay que entrenarlo. también. Yo puedo echar tortillas. Y yo puedo también como echar. A Está mí mal háblenme ahora, por- pero en tiempo pasado, porque en la actualidad ya creo que las jóvenes ya no somos así ahora. Gracias por lo de joven. Ay, gracias, me hizo el día. Ya me dijo joven, no estoy joven. Ya, no, ya me hizo el día ya. Sí, pero éticamente hablando yo estoy mal. Éticamente hablando, la gran mayoría de los hondureños me dicen, vos tenés que echarle tortillas a tu esposo, vos tenés que planchar en tu casa, vos tenés que hacer eso. Y yo no hago nada de eso ustedes. O sea, Es patas que arriba me dicen. eso es tradicional, abogada, por lo tradicional, pero no es una obligación. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, hijos, hey, espérame, abogada, que aquí tengo una trulla de hipotes. Usted sabe que a los hondureños nos gusta tener bastantes familias. Cuando existe la abogada, ¿verdad? Mi esposa, por ejemplo, ella sabe planchar, pero no le gusta planchar. Y yo no le obligo. O sea, a mí cuando me toca planchar, yo plancho mi ropa. Pero cuando yo no puedo, o sea, porque estoy ocupado, le digo, ¿me puede hacer el favor de aplancharme esta ropa? Porque a ella no le gusta planchar, pero puede hacerlo. Yo plancho mi ropa. O sea, yo no tengo ningún problema. Mi mamá me enseñó a planchar, me enseñó a lavar, me enseñó a echar tortillas, porque yo era uno de los varones, no el mayor, pero era el único varón. Entonces, y mis otros hermanas estaban más chiquitas. Entonces, a veces mi hermana mayor se turnaba conmigo. Ella iba al molino. Allá en mi pueblo decimos quebrar el maíz. Aquí donde vivo yo ahora, en Olancho, dicen a moler. Moler es llevar el maíz al molino. Y echar tortilla es echar tortilla. Ya moler es echar las tortillitas y quebrar es ir a quebrar al molino. Entonces nos turnábamos. Ella iba al molino y yo echaba las tortillas. Yo iba al molino el siguiente día y ella echaba las tortillas. Y así fue como aprendí a echar tortillas. Entonces no tengo ningún problema. Y cuando me casé le dije eso a mi esposa y no me creyó hasta que me puso a hacer tortillas. Sí. No, si no es broma. O sea, No, muchas veces yo es que hay que el trabajo de la hacer. casa, el trabajo de la casa realmente es bien ingrato porque casi nunca se ve, a menos que no esté bien hecho, ¿verdad? Y en realidad es trabajo. Por eso es que yo le digo a mi esposo, es muy de acuerdo conmigo, que le digo yo, mira mi amor, es trabajo, entonces deberíamos de contratar a alguien que lo haga o uno de nosotros dos lo debería de hacer, pero ponerle solo él hacerlo o solo yo hacerlo no es justo, es un trabajo. Entonces, eso es algo muy moderno, pero éticamente hablando, la mujer de Honduras debería de saber echar tortillas, debería de saber planchar, debería de servirle al esposo, por ejemplo. Eso es algo A que mí nosotros me a gusta las fiestas. trapear, pero no me gusta lavar el trapeador. Ay, ya, oiga, yo nunca he lavado un trapeador, dale, se lo Ay, digo en no, serio, yo- ¿no? Ni cuando sí, viví sola. ay, lavar el trapeador es algo que Como no me hace gusta. abogada, lo mete a la lavadora. No me gusta. Como No, dice, mire, cuando viví sola en Estados Unidos, compré de ese que es una plancha y entonces usted le pone la cosita, Las payitas. ajá, y entonces usted solo coge y lo bota. Esa era la manera en que yo trapeaba, no es broma. Mi prima los mete a la lavadora. Ya Iris dijo Ay. también que así usa. Mi prima los mete a la lavadora. ¿Ah? pero resuelve, Entonces, resuelve. Pues sí, no estoy de acuerdo, decía Maquiavelo, ¿no? No, ¿verdad? yo sí tengo mi tema ahí con los trapeadores, entonces. Entonces, entiendo, muchachos, mis reglas morales son una cosa, lo que la sociedad espera de mí, esa es la ética. Y luego tenemos el derecho, que es lo que todos estamos obligados a hacer. Y usualmente todos mis alumnos, especialmente los que están en Campus Tegucigalpa, que me han visto manejar, saben que yo respeto mucho las leyes, excepto la velocidad. Me gusta andar volada, no es broma. Y nunca
Los dos Es un choques que Rayo McQueen. han sido en un alto, se los digo en serio. Los dos choques que he tenido han sido en un alto, porque el carro enfrente mío paró porque pasó una moto y yo no paré a tiempo. Esos fueron los dos choques, y exactamente igual, por motos. Entonces, esos son los únicos dos choques que he tenido. Si hubiera chocado andando a la velocidad que usualmente ando, mi respeto, ¿verdad? No estaría aquí sentada, porque usualmente yo vuelo. El resto de las leyes yo usualmente sí las respeto y las respeto mucho, Es o que usted trabajo gusta para ser cambiar. rápida, abogada, pero segura. Es correcto, con cinturón puesto, y no arranco el carro a menos que todos anden con cinturón, porque uno de mis tíos se murió en los 80 por andar sin cinturón. O sea, regla moral y regla de derecho, aunque éticamente al hondureño no le gusta andar el cinturón. Entonces yo estoy con la moral y el derecho muy de acuerdo, y con la ética aparte, ¿verdad? En ese Abogado, sentido. yo no me lo, Dígame, Dalila. yo no me lo dejo de poner desde que una vez andaba con mi hermano y yo no andaba el cinturón cuando para la policía. Y yo no lo andaba, pero yo era copiloto. No le dice, quíteselo a ella, que ella es la que manda, y ella tiene licencia. Y le digo yo, y me dice, no, ya me lo pongo. Y total, no me quitó la licencia, pero a mí no se me volvió a usar. Y yo, estaba chiquitita, pues, empezaba yo la primera emisión de mi licencia, yo lo tenía como 2 meses. Y le dice, no, quíteselo a ella, sí, ella tiene licencia, pero a mí no me quite la multa, entonces no se me olvidó más el cinturón. O sea que a usted sí le sirvió eso de la coerción, eso de Sí, la no, represión. si es que Dígame. él fue más. Yo cuando yo sé manejar de igual forma, entonces yo me quito el cinturón solo cuando estoy dentro de la colonia, prácticamente cuando voy entrando o cuando voy saliendo, y después me lo pongo y listo. Mire, sí, se imagina lo que me está diciendo. No, yo se lo digo muy en serio, yo no enciendo el carro a menos que están todos los cinturones puestos, inclusive los de atrás, porque no solo Y perdí un está- tío en los 80. No, yo se lo digo en serio, no enciendo el carro, yo estoy aquí, pero hace mucho calor, enciéndelo para el... No, ponete el cinturón, que te cuesta. Es que, bueno, los que somos mujeres aquí, es que me duele la chiche, usualmente así me han dicho a mí, me duele la chiche, le digo, más te va a doler la cabeza cuando pases por el vidrio, les digo, así que ponete el cinturón. No, es que ustedes, las excusas para no ponerse es cinturón, cierto. sí, son épicas las excusas para no ponerse cinturón. Pero bueno, ¿qué es a lo que vamos a llegar con esto de moral, ética y derecho? Que los que redactan las leyes, que por si no lo sabían, a veces no son los congresistas, sino que tienen ellos un equipo, o inclusive ciertas viene de afuera y se los dan, ¿verdad? Ellos. Los que redactan las leyes son seres humanos. Todavía no hay robots que hagan leyes ni computadoras que hagan leyes, que tienen su propia moral, que tienen su propia ética que seguir y que quieren hacer leyes. Por eso es que las redactan. Los congresistas, que son los que tienen que supuestamente redactarlas, pero los que al final del día son los que levantan la mano, ya sea que yo le digo, vos, vota por mí, o porque en realidad yo fui el que voté como congresista, ellos son seres humanos que tienen su moral, tienen su ética y crean el derecho. Pueden reformarlo, pueden derogarlo, pueden crearlo. Los que aplican el derecho, los jueces, tienen su propia moral, tienen su propia ética y tienen que aplicar el derecho. Y nunca va a ser lo mismo un juez de familia que es Opus Dei y va a misa todos los domingos por 4 horas y nunca le ha quemado la pata. Es más, se casó con la primera novia que tuvo y tiene como 16 hijos, a un juez que tiene 3 amantes, hijos con 5 mujeres. ¿Será lo mismo ese juez? ¿Aplicará el derecho de la misma manera? Dice Iris que no. O sea que ese juez, aún con el mismo código de familia, tiene su propia moral, tiene su propia ética, va a redactar esa sentencia de acuerdo a su moral y a su pensamiento. Es correcto. Y además de eso, nosotros, los del bulto, los que estamos aquí, tenemos nuestra propia moral, tenemos nuestras propias reglas éticas. En mi caso, tengo que seguir las reglas éticas del Colegio de Abogados de acá. Tengo que seguir las reglas éticas de las cámaras de comercio porque soy árbitro. Tengo que seguir las reglas éticas que me imponen en Estados Unidos porque tengo licencia de arbitral en Estados Unidos. O sea, tengo un montón de reglas éticas que yo tengo que seguir
las que están por escrito y las que no están por escrito. Además de eso, tengo que seguir el derecho de donde yo estoy en ese momento. Y yo muchas veces decido, voy a luchar en contra de esta ley que existe porque me parece injusta. Y como abogada voy a hacer que esta ley sea reformada. O yo puedo iniciar procesos para crear una nueva ley. O sea que yo como abogada, yo como ser humano, también tengo mi moral, tengo mi ética y tengo ese derecho que tengo que seguir. Entonces, en todo el momento de una ley, en su creación, en su aplicación y en su seguimiento, o sea, en cómo nosotros seguimos esa ley, va a influir la moral y la ética. Por eso es que a mí me da risa. Un montón de genios que salen ahí y dicen, la moral no tiene nada que ver con el derecho. O digo yo, ¿será que un robot o un alienígena o quién fue el que creó esa ley? ¿De dónde salió esa ley? No fue de un ser humano que salió. O sea, llevar esa norma moral a que sea derecho para poderla hacer válida y que una buena parte de la población la cumpla. Vaya, por ejemplo, no dejar hijos abandonados. Antes todo el mundo dejaba y solo se castigaba de la forma posible, lo tuvo y ya estuvo. Mientras que ahora con el código de familia, pues, Dios mío. Es más difícil. Bueno, le doy la última palabra a Iris y luego nos decimos buenas noches. Dígame, Iris. Es como lo que se dio el año pasado también con las reformas al Código Penal. Entonces vinieron y reformaron el Código Penal a conveniencia de muchas personas que están dentro del órgano del Estado, ¿verdad? Porque vamos a reunir todo lo que son secretarías de Estado, diputados, el mismo gobierno central, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con esto? Nos meten una dificultad porque viene a validar muchas cosas que nosotros queríamos corregir, ¿verdad? Como ciudadanos necesitamos que se corrijan todo eso. Entonces, moralmente nos sentimos afectados, pero no hicimos nada como ciudadanos también para oponernos, solo criticar, porque ahora las críticas son a través de las redes sociales y así no vamos a hacer ningún cambio, ¿verdad? Correcto. Bueno, muchachos, cualquier pregunta que tengan, recuerden ingresar al aula para poder evacuarse las mañanas antes de iniciar la clase. Les deseo una muy buena noche y que su siguiente clase sea igual de placentera que como la pasé yo ahorita con ustedes. Gracias por venir y subo la clase en unos segundos a la plataforma. Gracias, Buenas noches. abogada. Feliz noche. Feliz noche, compañero. Buenas noches, abogada. Con mascarilla. Feliz noche.